Vamos a hacer la encuesta. Ya la creo, ya la creo. Dale, gracias. Gracias, Lucy. Voy a volver a poner el caso clínico por si no lo vieron o algo. Acá está. Entonces, si quieren, tomarle fotico y vuelvo a poner la pregunta. Y pues leo las respuestas que creo que no las leí. Listo. Voy a volver a poner las preguntas. Entonces, teniendo en cuenta el caso clínico descrito, ¿cuál es el mecanismo molecular que permite observar un respeto selectivo de los núcleos oculomotores? Entonces, A, una baja densidad de receptores AMPA permeables al calcio y altas concentraciones de proteínas amortiguadoras de calcio. B, ausencia completa de expresión de la proteína de unión a TDP43 en el núcleo de estas subpoblaciones neuronales. C, hipermetabolismo mitocondrial mediado por una sobreexpresión del gen C9orf72 que previene el estrés del retículo endoplasmático. O D, el daño a los núcleos oculomotores es una manifestación muy avanzada de la enfermedad y el paciente no ha llegado a este estadio. Listo, yo creo que vamos a avanzar. Cerramos la encuesta y vamos con la explicación. Entonces, para los que lograron primero que todo lograr sacar bien cuál es la enfermedad, estamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como nos vamos a referir a partir de ahora. Y esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a las motoneuronas inferiores y superiores del sistema nervioso. Y pongo esta imagen porque es el ejemplo clásico de esta enfermedad. Y es que Stephen Hawking la padeció y por eso es que se le veía de esta manera. Este es el estadio final casi que de esta enfermedad, como lo podemos ver. Entonces vamos con todo. Primero que todo vamos a hablar de la clínica. Y la clínica es básicamente todo lo que logramos ver en el caso clínico. Entonces, primero vamos a tener una fase prodrómica o un estadio preclínico en el cual los síntomas van a ser iniciales y van a ser sutiles. El paciente los va a empezar a notar, pero no va a consultar por eso. Y es que va a empezar a notar una debilidad leve unilateral en extremidad, ya sea superior o inferior. Importante que es unilateral. Al principio es unilateral de un solo lado. Entonces, estos pacientes suelen estar entre sus 40 y sus 50 y empiezan a notar principalmente una pérdida de la motricidad fina. Entonces, esto se puede ver como que no se abotonan bien la camisa, como que les cuesta un poquito nomás, el teclado y cosas así, tocar el piano, por ejemplo. Y empiezan a notar también unas cuantas fasciculaciones y calambres. Los calambres suelen aparecer en las pantorrillas o en las manos ante esfuerzos mínimos. ¿Listo? Pero estos son los síntomas iniciales. Esto no lo va a consultar probablemente hasta que llegue a la siguiente fase, que es el fase de inicio localizado. En esta fase vamos a tener principalmente dos tipos de inicio, que son como las dos variantes de inicio de la enfermedad, y es el inicio en extremidades o limb onset, que aparecen más o menos el 70% de los pacientes, y la manifestación principal va a ser la mano torpe o también el pie caído. Entonces, dependiendo si es en extremidades superiores o inferiores. La mano torpe, ¿por qué sucede? Sucede porque vamos a tener una atrofia de los músculos interiosos dorsales y de la eminencia tenar, que va a dar algo que se llama una mano dividida. Y es que la atrofia en la eminencia tenar, en los músculos que nos permiten hacer la garra con el pulgar, son los que más se van a ver afectados, no tanto los de la región hipotenar. Entonces, esto es como una característica de la atrofia que ocurre en la mano. Y la mano torpe se llama así precisamente por eso, porque ahora lo que antes era una dificultad menor para botarse la camisa, ahora de plano le cuesta con la mano. No lo puede hacer, no entiende por qué, pero no lo puede hacer. Entonces, por eso es que se le llama como la mano torpe. Entonces, pierde la destreza fina casi que completamente. En cambio, si nos vamos, bueno, y también con el pie caído, es que principalmente por una debilidad en el músculo tibial anterior, vamos a tener una marcha que se denomina en step page, que es básicamente una marcha en la cual el paciente se tropieza con su propio pie
y levanta exageradamente la rodilla para dar un paso. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la marcha step on page y va a ser característica cuando la ELA está en un inicio en extremidades inferiores. En cambio, tenemos otro tipo de inicio de la enfermedad, que es el inicio vulvar o vulvar onset, que ocurre más o menos en el 25% de los pacientes, y este se caracteriza directamente por presentar una disartria progresiva y o disfagia progresiva. Entonces, disartria no va a poder hablar bien, se va a confundir, no, la voz le va a salir como ronca, como una voz nasal, y, y la disfagia es que al principio se va a empezar a atorar con líquidos, pero a medida que va avanzando la enfermedad, pues se empieza a atorar ya con sólidos y se vuelve un poco más grave, provocando un riesgo de microaspiraciones, por ejemplo. Y este inicio de la enfermedad se caracteriza por tener una evolución más rápida en comparación con la línea con Z. Esta, al afectar directamente a los núcleos vulvares, empieza a tener manifestaciones más graves, mucho más temprano que el inicio en extremidades, que se puede decir, entre comillas, que es ascendente, en el sentido en el que inicia de distal hacia proximal. En cambio, este vulvar directamente ya se va a lo más grave de esta enfermedad, que es precisamente la disfagia y todo esto. Después vamos a tener una fase de diseminación regional o de propagación de los síntomas, en la cual estos síntomas ya no es solo en un solo brazo o en una sola pierna, sino que se propagan continuamente hacia el resto del cuerpo. Entonces, tenemos un ejemplo que antes estaba en el brazo derecho, ahora también está en el izquierdo. Va a ser asimétrico, eso es importante, por lo que lleva más tiempo dañando un brazo que el otro, pero igualmente va a ser bilateral. O, por ejemplo, también puede pasar directamente del brazo derecho ya a la región vulvar y empezar a hacer estos síntomas de disartria y disfagia. ¿Listo? Algo muy característico cuando empieza esta propagación de los síntomas es que encontramos la famosa firma semiológica o como, bueno, en semiología, los que ya lo vieron probablemente se los mencionaron, y para los que están en básicas, si tenemos a alguien de básicas, es la presencia de un síndrome de motoneurona inferior y superior al mismo tiempo en un mismo territorio anatómico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las enfermedades neuromusculares se ha clasificado como los síntomas y cositas así dependiendo de lo que afecte. Y cuando se afecta la unidad motora, se puede decir de una síndrome de motoneurona inferior y uno superior. Y cada uno de estos tienen síntomas y signos diferentes, como los podemos ver acá. En motoneurona inferior vamos a tener una atrofia de los músculos que inerva, unas fasciculaciones, tono muscular disminuido y pérdida de los reflejos osteotendinosos. Y en motoneurona superior vamos a tener más espasticidad, que son espasmos, hiperreflexia y un signo de Babinski positivo, que es en el pie una extensión espontánea al pasar algo por la planta del pie, que ese probablemente lo han escuchado en muchas partes. Pero entonces la cosa está en que, como lo vamos a ver más adelante, dentro de la fisiopatología se afectan tanto las motoneuronas inferiores como las superiores. Y este daño va a coexistir generando la firma semiológica, que es encontrar estas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si nos devolvemos rápido al caso, podemos ver, por ejemplo, aquí que refería a fasciculaciones difusas, ¿cierto? Pero también tenía los reflejos 4 de 4 y un signo de Babinski positivo. Entonces, eso va a ser como algo súper característico de la L, que si no estoy mal, no pasa en ninguna otra enfermedad. ¿Listo? Vamos a tener algo que de pronto lo leyeron y no sabían qué era, a menos de que ya hubieran escuchado el tema o algo, y es la afectación pseudovulvar. ¿Y esto qué es? Se produce una degeneración en la vía corticovulvar, que también vamos a entender un poquito más adelante, y que esto desinhibe las respuestas emocionales en el tallo cerebral y presenta como arrebatos de risa o llanto junto con un reflejo mentoriano nauseoso hiperactivos. Esto no es algo psicológico o algo psiquiátrico del paciente, es simplemente un reflejo que ocurre por la degeneración de estas vías. ¿Listo? Esto ocurre principalmente cuando ya se están afectando más las motoneuronas superiores. ¿Listo? ¿Qué otra clínica vamos a tener? Vamos a tener una pérdida de peso y una atrofia global. Entonces, primero que todo, la pérdida de peso se puede atribuir a dos cosas y es principalmente como a la disfagia masiva que puede llegar a presentar, no,
no pueden comer los pacientes y empiezan a perder peso por eso. Y aparte, porque hasta en el 60% de los pacientes con esta enfermedad vamos a tener un estado de hipermetabolismo, lo cual, aparte de que el paciente no se está alimentando correctamente, vamos a gastar todas las reservas metabólicas que tenemos y vamos a perder mucho peso y tener una atrofia global en general. ¿Listo? Algo muy importante, eso sí es supremamente importante, es que nunca se afectan los núcleos oculomotores ni el núcleo de Donov en la médula sacra. Oculomotores para el control ocular y el núcleo de Donov en la médula sacra para el control de los esfínteres. Por lo tanto, en nuestros pacientes siempre vamos a tener control motor ocular total y control de esfínteres. Y también no se va a afectar la vía sensitiva ni cerebelosa porque esta enfermedad va directamente contra las motoneuronas. No afecta la sensibilidad ni el cerebelo. Eh, Otra cosa es que esto me parece muy curioso y es que hasta el 50% de los pacientes con ELA desarrollan cambios cognitivos leves y un 15% desarrolla una demencia frontotemporal, que es apatía, desinhibición conductual y disfunción ejecutiva, como lo vimos en el paciente. Ya les explico más adelante por qué, porque esto, entre comillas, es una pista. Si se los explico de una vez, es una pista, pero una pregunta más adelante. Entonces, bueno, después se los explico. También vamos a tener que ya cuando tenemos etapas muy avanzadas de la enfermedad, vamos a presentar una parálisis generalizada, que es lo que le pasó a Stephen Hawking, que va a ser una cuadriparesia flácido-espástica, perdiendo por completo la autonomía física y quedando confinada a una cama o una silla de ruedas. ¿Listo? Eh, y con respecto a cómo mueren los pacientes, la mayoría de veces es por denervación progresiva del diafragma y músculos intercostales. Entonces, cuando empiezan este daño, vamos a tener que el paciente empieza a tener optopnea, que no puede respirar bien cuando está acostado, y disnea de esfuerzo, junto con una hipoventilación alveolar nocturna. Entonces, la ventilación se va a ver afectada también cuando duerme y son cositas que también vamos a ver un poquito más adelante, más en profundidad. Y pues mueren porque esta denervación es mayor, es muy grande, lo que causa una insuficiencia respiratoria o por las disfagias que estaba teniendo, una neumonías por respiración recurrentes. Y esta es la principal causa de muerte en los pacientes con ELA si no se toman medidas adicionales para contrarrestar esto. ¿Listo? Eso por ese lado. Aquí les traje este videito que deja ver como las dos manifestaciones, tanto de motoneurona superior e inferior. Entonces lo voy a poner rápido. Dura un poquito nomás. Bueno, aquí lo que vemos es un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica con los signos tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior. En esta primera parte vemos aquí las fasciculaciones, que es un movimiento serpenteante a nivel de los músculos largos, en este caso el brazo izquierdo. Luego encontramos la hiperreflexia. La verdadera hiperreflexia es cuando percutimos en un área que no es reflexogénica y aparece el reflejo. Aquí lo vemos y vemos cómo con el simple tacto de los dedos en el antebrazo y en diferentes partes hay una extensión de este antebrazo. Esta es una hiperreflexia, además de la franca atrofia que tiene esta mano. ¿Sí? Entonces encontramos la atrofia, las fasciculaciones, que son signos de motoneurona inferior, y la hiperreflexia, que son signos de lesión de motoneurona superior. En esta región tenar, mire cómo se pierde el volumen del músculo. Si lo comparamos con la mano del examinador, se ve que hay un volumen óptimo, adecuado, y el del paciente ha perdido volumen de esa región tenar, hay una atrofia marcada. Como es una esclerosis lateral amiotrófica, encontramos asimetría y vemos que esta pierna derecha hay hiperreflexia y en la izquierda no hay hiperreflexia. Entonces vamos a encontrar tantos signos de motonera superior. Listo. Entonces espero que con eso haya quedado un poquito como más claro la presentación clínica. Esto sobre todo es ya típicamente cuando consulta el paciente y así se ven las dos manifestaciones al tiempo. ¿Listo? Entonces, ay, pues acá, espera. ¿Hay una pregunta? ¿Qué le pasó a la pregunta? Perdón, disculpe un momento que no sé por qué se me perdió una pregunta. Ah, no, no, mentiras, vamos bien.
Ya. Entonces, ahora sí, con respecto, vimos la clínica, ahora vamos a ver por qué ocurren estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a tener la explicación fisiopatológica de todo lo que estamos viendo. Entonces vamos a empezar con las fasciculaciones. Y estas fasciculaciones principalmente ocurren como es de los signos primeros que aparecen en una enfermedad, eh, se van a dar por una hiperexcitabilidad de la membrana de la motoneurona inferior, que, que está iniciando su proceso de generación. O sea, este es el inicio de la enfermedad. El estrés metabólico vuelve inestables en los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje, permitiendo que se produzcan descargas repetitivas, como lo estábamos viendo en el video. ¿Listo? Entonces, esa es la razón de las fasciculaciones. Lo mismo los calambres. Los calambres ocurren un poco después de las fasciculaciones y es porque esta motoneurona que es inferior, que estaba en estrés, muere y las fibras musculares sin inervación estimulan a las motoneuronas inferiores vecinas para emitir brotes axonales colaterales para reinervarlos, conocido como axonal sprouting. Esto es algo muy curioso, ya que las fibras musculares, al no sentirla, al no tener inervación, van a producir señales quimiotáxicas, haciendo que las neuronas vecinas que estén sanas produzcan como brotes axonales a los laditos para intentar lograr inervar a estas fibras musculares. Sin embargo, en ese proceso, esas señales quimiotáxicas y cuando está surgiendo los brotes son los que producen como el dolor y la sensación de calambre que tienen los pacientes y lo que refieren como el calambre. ¿Listo? Con respecto al daño celular, ¿cómo ocurre el daño celular? Vamos a tener estos dos mecanismos principales que van a ser los siguientes. Va a ser la excitotoxicidad por glutamato, que se va a dar por una pérdida del transportador astrocitario EAT2, que también se conoce como GLT1, que esto produce un exceso de glutamato en espacio sináptico, sobreestimulando los receptores AMPA y NMDA postsinápticos. Esto produce una entrada de calcio masiva y activa caspasas y calpaínas, induciendo apoptosis en las células. Entonces, la excitotoxicidad por glutamato se da porque no se logra quitar el glutamato del espacio sináptico. Y esto va a sobreestimular estos receptores, metiendo mucho calcio, activando caspasas y calpaínas, induciendo apoptosis. Ese va a ser un mecanismo de daño. El otro mecanismo va a ser por la proteína TPD43 mal plegada, que va a tener un comportamiento como prion-like, en el sentido en el que normalmente, en condiciones normales, TPD43 está en el núcleo y regula el splicing. El problema con esto es que cuando está esta enfermedad, esta proteína sale del núcleo, se hiperfosforila, se ubiquitiniza y se forman agregados insolubles de esa proteína. Estos agregados luego salen mediante exosomas y son captados por neuronas y astrocitos sanos, induciendo de nuevo acumulación dentro de esas neuronas y astrocitos sanos, repitiendo el ciclo una y otra vez, por eso se llama como prion-like. Y, y este va a ser el otro mecanismo, ya que tanta acumulación de estas proteínas son las que van a terminar también induciendo apoptosis, aparte de la entrada masiva de calcio que se está produciendo. Con respecto a por qué se da lo de que tenemos signos de motoneurona superior y inferior al mismo tiempo, es porque cuando el daño alcanza las células de Betz, que son las motoneuronas superiores, estas células de Betz normalmente inhiben, o sea, inhiben también el arco reflejo miotático medular. Entonces, cuando tenemos un reflejo, las células de Betz se encargan de inhibirlo y que este no sea exagerado. Entonces, como se están dañando las células de Betz, tras de que no estamos teniendo la inervación ahora de la motoneurona inferior, estamos perdiendo la inhibición del arco reflejo, haciendo que haya una hiperreflexio. Y como este daño coexiste temporalmente con la muerte de las motoneuronas inferiores, por eso vamos a tener ambas manifestaciones al tiempo. ¿Listo? En cuanto a la afectación pseudovulvar, lo que les comentaba, entonces se produce una desconexión bilateral de las fibras corticovulvares y esto irrumpe las vías inhibitorias que viajan desde la corteza prefrontal hacia la sustancia gris periductal y el núcleo del tracto solitario en el tallo cerebral y el cerebelo, que estas estructuras en conjunto se encargan de la expresión emocional. Entonces tienen vías con la corteza prefrontal, la vía cortical
y, y todas estas estructuras. Como se rompe esto, se liberan reflejos motores aberrantes de risa o llantos espasmódicos. Entonces, es el paciente que está tranquilo y se pone a reír de la nada o después se pone a llorar. Pero lo que les digo, esto no es algo psiquiátrico, sino directamente es un reflejo que ocurre porque se rompe la comunicación. ¿Listo? Siguiente, con respecto al sparing, que es lo de que la enfermedad no afecta a los núcleos motoroculares y de onus. Esto se da principalmente porque estas poblaciones neuronales tienen características protectoras. Y aquí está la respuesta a la pregunta uno, a la que había hecho. Y es que estas poblaciones neuronales, específicamente esos núcleos motoroculares y el de onus, tienen una baja densidad de receptores AMPA permeables al calcio, lo que las hace altamente resistentes a la excitotoxicidad por glutamato. Además, que poseen concentraciones basales muy altas de las proteínas amortiguadoras de calcio, como la parvalbúmina y la calvindina de 28K, logrando neutralizar de inmediato las sobrecargas de calcio intracelular que matarían una motoneurona espinal convencional. Esta es la respuesta a la pregunta y es la razón por la cual los pacientes, por ejemplo, Stephen Hawking, podía todavía comunicarse moviendo los ojos y como esa era la forma en que se comunicaba con su aparato, con su maquinita. Lograba mover los ojos y toda la cosa. Entonces, y esa es una de las terapias que se usan cuando los pacientes llegan a esta a etapas muy avanzadas cuando llegan a la cuadraplegia, a la cuadraparesia, y es eso, con los ojos se logran comunicar. En cuanto a las manifestaciones extramotoras, que es principalmente la de la demencia frontotemporal, es porque comparten una misma base genética y patológica. Y como les digo, esa es una pista, una pregunta más adelante, entonces no les explico todavía, ya se lo explico más adelante. Y con respecto a la fase terminal, eh, que tenemos que la muerte de motoneuronas ubicadas en el astro anterior de los segmentos apicales de C3, C4, C5, que configuran el nervio frénico, y segmentos torácicos que ayudan a la inervación de los músculos intercostales, eh, va a ser la principal causa de por qué vamos a tener el deterioro ventilatorio y todo esto. Y se va a manifestar principalmente en estas dos cosas, que son las que les mencionaba antes. Primero, la hipercapnia e hipoxia, que vamos a tener que, a medida que se pierden unidades motoras diafragmáticas, disminuye la capacidad vital forzada. Esto hace que no se logre generar una presión negativa necesaria para ventilación alveolar y haya una acumulación de CO2 y una caída en la presión parcial de O2. La acumulación de CO2 va a favorecer el daño, por ejemplo, también para la demencia y todas las manifestaciones que podemos llegar a tener aparte de las motoras. Y pues la hipoxia ayuda de por sí al daño en general. Aparte vamos a tener el fallo nocturno, que va a ser esto mismo básicamente, solo que en la noche. Y se exacerba, ¿por qué? Porque en la fase del sueño REM se produce una tonía fisiológica de todos los músculos accesorios de la respiración, dejando solo el diafragma como único músculo de la ventilación. Y como este no es capaz de mantener una ventilación adecuada, entra una hipoventilación severa al paciente durante toda la noche. Entonces esto se va a manifestar como una acumulación de una hipercapnia, entonces vamos a tener cefaleas matutinas por vasodilatación cerebral inducida por hipercapnia nocturna. Esto. Y si esto progresa mucho más, pues vamos a tener insuficiencia respiratoria y la muerte del paciente. Y esta es una imagen que les quería poner, que fue la misma imagen que les puse en la sesión que les mencioné como a principio de todas estas sesiones. Y es esto, la degeneración medular. Y esto acá es las acumulaciones de TDP-43. Listo, y un montón de inclusiones más que se logran hacer y el daño en general que hay. Listo, vamos a pasar así a la siguiente pregunta. Bueno, primero la retroalimentación. Y era la A, que es baja densidad de receptores AMPA permeables al calcio y concentraciones de proteína amortiguadoras de calcio. Entonces, como dijimos, estas subpoblaciones neuronales resisten la muerte celular debido a una menor entrada de calcio, bueno, y todo lo que mencionamos. ¿Por qué no era la B? Porque TDP-43 sí se expresa normalmente en estas células ya que es necesario para regular la transcripción. Como les decía, su rol está principalmente en el splicing. Entonces, todas las células van a tener esta proteína. Eh, y bueno, en la estabilidad y la expresión del ARN en miles de genes domésticos. C
no era esta porque el gen C9ORF72 regula el tráfico vesicular y el endosoma, y la mutación en este gen no protege al retículo endoplasmático, al contrario, lo gatilla, lo afecta. ¿Listo? Entonces, esta no era por eso. Y la D no era porque, como les estaba diciendo, la ELA nunca afecta a los núcleos acumuladores ni el núcleo de Onov, que no mencioné el núcleo de Onov acá, pero pues se entiende que a los núcleos oculomotores nunca los afecta. ¿Listo? Entonces, para las dos personas que tuvieron la pregunta bien, felicitaciones. Y vamos a pasar ahora sí a la segunda. Y es esta. Teniendo en cuenta el caso clínico descrito, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al tratamiento de esta enfermedad es falsa? Entonces, A. El riluzol es un fármaco que se puede utilizar como neuroprotector, reduciendo la excitotoxicidad por glutamato y puede llegar a aumentar la probabilidad del paciente de sobrevivir un año más en un 9%, especialmente si se usa, ahí me quedé mal escrito, perdón, en etapas tempranas. B. Para el manejo de la espasticidad se puede utilizar un agonista de GABA B como el baclofeno o un agonista alfa-2 adrenérgico como tizanida. C. La ventilación no invasiva con el uso de presión positiva bivelada en la vía aérea, o también conocido como BIPAP, perdón, se debe iniciar cuando el paciente presenta síntomas de hipoventilación nocturna, aunque es la intervención que menos prolonga la supervivencia. Y D, que es que para el manejo del afecto subdural se puede utilizar una combinación de dextrometorfano y quinidina, y es altamente eficaz para esta afección. Entonces, de nuevo, vamos a dar unos minuticos para que vayan respondiendo. Bueno, yo creo que ya, igualmente como somos poquitos, no, pues no, espero que ya, o si alguien no ha respondido, que levante la mano y le doy un poquito más de tiempo. No, listo. Entonces vamos a pasar a la explicación de ahora, vamos a ir, como le hice la pregunta, a tratamiento. Y va así. Entonces vamos a tener que, primero que todo, la ELA no tiene cura. Esta enfermedad es una enfermedad que no tiene cura lastimosamente, por lo que se usa una combinación de terapias modificadoras de la enfermedad junto con un manejo multidisciplinar para prolongar la supervivencia y la calidad de vida del paciente. Es la única forma que tenemos. En cuanto a la terapia farmacológica, vamos a tener que el riluzol, que efectivamente es un agente neuroprotector que actúa reduciendo la excitotoxicidad del glutamato, lo logra mediante el bloqueo presináptico y la liberación de glutamato, la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje y modulación postsináptica del receptor tipo AMPA y NMDA. Este medicamento se da en una dosis estándar de 50 miligramos por vía oral cada 12 horas. Lo que tiene es que no revierte el daño ni detiene la enfermedad. Simplemente ayuda a prolongar la supervivencia del paciente desde 3 meses hasta 14,8 meses si se usa tempranamente. Entonces, entre más temprano la enfermedad se use, más logra prolongar la enfermedad. Pero realmente pues, es simplemente para prolongar un poquito más la supervivencia, ya que esta enfermedad de verdad que es muy rápida si uno se pone a pensar. Otro medicamento que también se puede llegar a utilizar es el de Darabone, que es un agente antioxidante que actúa como un eliminador de radicales libres, disminuyendo el exceso oxidativo celular y protegiendo las neuronas y la guía del daño por peroxidación lipídica. Este medicamento demostró una reducción significativa en la tasa de declive funcional, especialmente en un subgrupo específico de pacientes en etapas muy tempranas de la enfermedad, con una progresión rápida. Entonces, en pacientes con progresión rápida, sea porque tienen inicio vulvar o son tipos familiares y que se logran diagnosticar en etapas tempranas, este medicamento puede llegar a ayudar, que igualmente no logra prolongar mucho, o sea,
si no estoy mal, en un periodo de 24 meses, logró bajar el declive significativamente, el declive funcional significativamente, pero pues no es que lo frene por completo, nada de esto. ¿Listo? Entonces son terapias que se tienen más para ayudar al paciente a que tenga una calidad de vida un poco mejor durante el tiempo. ¿Listo? Esto con respecto a la terapia farmacológica sintomática y paliativa, vamos a tener que los pacientes van a presentar cialorrea principalmente por la disfagia, van a acumular mucha saliva en la boca y esto se trata con fármacos anticolinérgicos como el sulfato de atropina, la mitriptilina o el glicopirrolato. En casos refractarios, que esto no funcione, se recurre a la inyección de toxina botulínica en las glándulas salivales o la erradicación local de estas. Esto es más para darle una calidad de vida buena al paciente. Con respecto a la espasticidad, esta se puede controlar farmacológicamente con baclofeno, que es un agonista de GABA B, o la ticinida, que es un agonista de alfa-2 adrenérgico. Entonces, ahí van viendo cuál era la respuesta. Bueno, cuáles eran verdaderas más que eso. Con respecto al afecto pseudovulvar, este se puede manejar de forma muy eficaz, una combinación de dextrometorfano, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y aparte actúa como antagonista del receptor NMDA. Y y quinidina, que inhibe la enzima CYP2D6, que esto aumenta la concentración del otro fármaco en el cuerpo y prolonga su efecto. Entonces, como que se potencian entre las dos. Realmente el mecanismo por el cual ayudan al efecto pseudovulvar no se conoce muy bien exactamente, no se conoce por qué funciona tan bien esa configuración, pero funciona bien y es la que se usa. Con respecto a los calambres musculares, se mitigan con el uso de gabapentina, que es una agonista de GABA, la carbamazepina, que inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje y reducción de liberación de glutamato, o baclofeno, como también se usa con espasticidad. ¿Listo? Ahora, con terapia de soporte vital en casos no avanzados, es decir, cuando no hay la puerperesia, cuando no está paralizado completamente todavía. Entonces, vamos a tener un manejo ventilatorio no invasivo, que este se indica en pacientes que ya presentan síntomas de hipoventilación nocturna. Esa parte de la respuesta, por ejemplo, está bien. O sea, cuando tenemos las oportunidades, las cefaleas matutinas, etcétera. O cuando los parámetros objetivos caen. Entonces, la capacidad vital forzada en menor de un 80%. O también con presiones respiratorias máximas disminuidas. Lo que estaba mal en la pregunta, y lo pueden ver acá, es que esta intervención es la que más prolonga la supervivencia en los pacientes con él. Y esta sí, si se usa cuando se indica, la logra prolongar unos 7 a 11 meses de vida media, además de rescatar la función cognitiva al corregir la detención crónica de CO2. Entonces, esta es una de las terapias que más llegan a funcionar en los pacientes si se usan adecuadamente. Entonces, esta es muy importante tenerla en cuenta cuando tenemos un paciente con ELA que ya empieza a tener estos síntomas. ¿Listo? Entonces es algo a tener muy presente, porque esta es de las que más y la que más, pues por decirlo así, probada está, que logra aumentar la supervivencia. ¿Listo? Otra cosa que se puede hacer es el manejo nutricional utilizando una gastrotomía endoscópica percutánea, ya que como tenemos la disfagia, el paciente no puede comer bien. Entonces, esto se pone de manera temprana, antes de que empeore la función respiratoria, y ayuda evitando el riesgo de la aspiración del paciente. Y también ayuda cuando tenemos una pérdida de peso para intentar no perder tanto peso. Entonces, esta gastroctomía endoscópica percutánea se indica cuando lo mismo tenemos una disfagia severa que ponga en riesgo la aspiración o cuando hay una pérdida de peso involuntaria mayor al 10%. Esto estabiliza el estado nutricional, evita la deshidratación y previene las neumonías por respiración, una de las principales causas de muerte de esta enfermedad. Entonces, al tener esto, eliminamos de pronto un factor de riesgo para la muerte en esta enfermedad. Entonces, es algo que también se puede tener muy en cuenta. Y bueno, aquí tenemos como las imágenes de qué es cada una, los BIPAP, que son estos, que probablemente los han escuchado más, por ejemplo, para apnea del sueño y eso, que es técnicamente lo mismo en este caso, solo que una base fisiológica diferente. Y aquí está la percutánea, ¿esto? Que es una jeringa de alimentación directamente al estómago. En caso, esto no lo puse en las diapositivas porque es rápido, pero en caso de tener
ya pacientes muy avanzados, hay dos terapias, hay dos formas de, dos vías que se pueden tomar y esto depende exclusivamente de lo que quiere el paciente. Si nos vamos por una terapia que aumente sí o sí la vida, nos vamos a ir con el caso de Steve Hawkins, que es tener la silla de ruedas todo el tiempo, con terapias para comunicarse usando los ojos y una máquina que logre hablar por la persona, por el paciente. Lo mismo que una traqueotomía, se tiene que hacer una traqueotomía para lograr la respiración todo el tiempo, ya que el diafragma definitivamente no logra compensar. Y todas estas intervenciones invasivas que se tengan que hacer para que el paciente siga con vida. Si en cambio el paciente no quiere eso, no quiere tantas cosas invasivas y no quiere someterse a todas estas cirugías y condiciones que realmente pues no son chéveres, ¿no? Simplemente el tratamiento es básicamente de vía final, como paliativo, que, que si se pone mal, darle los medicamentos necesarios para esto, si se pone con las fasciculaciones muy agresivas, cosas así. Es básicamente eso. Y no lo puse por diferente porque depende del paciente y lo que él quiera con su vida. Entonces eso ya es de persona a persona. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí tenemos la retroalimentación de la pregunta y es que ¿cuál era la falsa? Es la C, porque la ventilación no invasiva con el uso de esto, toda esta parte es positiva, sí se debe iniciar cuando el paciente presenta síntomas de hipoventilación nocturna, pero esta es la parte falsa, que es, aunque es la intervención que menos prolonga la supervivencia, al contrario, es la que más lo prolonga, que es de 7 a 11 meses media. ¿Listo? Y vamos a ir con la última pregunta, y es esta, que es teniendo en cuenta el caso clínico descrito, ¿cuál es el gen mutado más común y que explica aproximadamente el 40% de los casos de la forma familiar de esta enfermedad? Entonces lo mismo, les doy un momentico. Una de estas, como spoiler para más adelante, una de estas es la que explica por qué puede haber una demencia frontotemporal al mismo tiempo que una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Listo? No les voy a decir cuál porque es la respuesta. Y bueno, como para no alargarnos tanto y veo que vamos a penitas de tiempo. Bueno, voy bien realmente, pero voy a pasar de una vez. No sé si están de acuerdo. Listo. Entonces vamos a ver cuál de estas cuatro es la que explica el 40% de los casos y también explica la demencia frontotemporal. Y es, bueno, primero que todo, con respecto a la genética, vamos a tener que la ELA se divide en dos, como realmente la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que es la esporádica y la familiar. La esporádica representa aproximadamente el 90-95% de los casos globales y se define porque se presentan individuos sin antecedentes familiares de la enfermedad. Y a pesar de su nombre, se sabe que existe una heredabilidad subyacente, que es más con riesgo genético poligénico, que predispone al individuo a desarrollar la enfermedad cuando se expone a criterios desencadenantes. Con respecto a la esporádica, no vamos a entrar mucho en detalle porque lo mismo son muchos genes y también se intercalan con los, con los cuatro principales que vamos a ver. Entonces, tener eso presente. ¿Listo? Y la familiar es la más rara, que constituye 5 o 10% de los casos y se define por la presencia de dos o más familiares afectados en el árbol genealógico. Si lo recuerdan en el caso, el paciente había mencionado que su padre había muerto con un diagnóstico de demencia frontotemporal y una tía por una enfermedad que no se acuerda el nombre que le produce una parálisis respiratoria, ¿cierto? Entonces, ahí están los dos casos en este que nos definiría el paciente como una esclerosis lateral amiotrófica familiar. Eso se los voy diciendo como para que hagan la correlación. Y este habitualmente sigue un patrón de herencia autosómica dominante con penetrancia variable, aunque existen raras variantes autosómicas recesivas o ligadas al cromosoma X, pero principalmente autosómico dominante. ¿Listo? Y hay cuatro genes principales que explican más del 70% de los casos de la familiar. Y son los cuatro que estaban en la pregunta anterior. Y son los siguientes.
Perdón, esta diapositiva me quedó cargada, pero es que es harta información. Y el primero, y el más importante, es decir, la respuesta a la pregunta, es el C9orf72. Y este es el, bueno, que se ubica en el cromosoma 9, en el brazo corto, región 21. Bueno, es el gen mutado más común en la familiar, ya que explica aproximadamente el 40% de los casos y entre el 5 a 10% de los casos de la esporádica. Estas mutaciones, ¿qué van a hacer? Estas son exposiciones masivas por repetición de hexanucleótido GGG-GCC en la región no codificante del gen, creo que es en el intron 1. Las personas sanas normalmente tienen 30 repeticiones, pero los pacientes con ELAs pueden tener cientos a miles de este hexanucleótido. Y la forma en la que produce toxicidad en las motoneuronas es por tres vías. La primera es pérdida de función por disminución de la transcripción de la proteína normal. Esta proteína normalmente cuando está común y no está mutada, se encarga del tráfico vesicular. ¿Listo? Entonces ayuda a mover vesículas dentro de la célula. Cuando tenemos pérdida de la función de este gen, pues no vamos a tener tráfico vesicular y se van a empezar a acumular proteínas, que es una de las principales causas de la toxicidad, como lo vimos anteriormente. Principalmente la TDP43. Otra forma de toxicidad es la ganancia de función de ARN tóxico, formando focos de ARN en el núcleo que secuestran proteínas reguladoras esenciales. Este ARN como que coge mucha afinidad por proteínas, pero realmente no hace nada, las empieza a acumular. Entonces, proteínas esenciales para la supervivencia de la célula son secuestradas por este ARN y se quedan ahí, acumuladas. Y esa es otra forma de crear toxicidad. Entonces, aparte de acumularlas, secuestra proteínas importantes para la célula y empieza a morirse. Y también tenemos la traducción de RAM, que es básicamente ARN, pero con repeticiones sin codón de inicio. Entonces, esta proteína tiene la capacidad de transcribirse, bueno, de traducirse, perdón, sin necesidad de un codón de inicio y se traduce todas las secuencias, todas las repeticiones de esto, que empieza a dar origen a proteínas de repetición dipéptidos o DPRs, que también se conocen, que son como la glicina alanina, GA, glicina arginina, GR, o la prolina arginina, PR, que estas van a ser altamente neurotóxicas, ya que bloquean el transporte neurocitoplasmático, atrapando proteínas también, como la TDP43. Esas son las razones por las cuales esa proteína es casi siempre se va a acumular, con unas excepciones. Y bueno, y con respecto, ahora sí que está la respuesta de lo que les estaba diciendo. Cuando tenemos esta mutación de C9orf72, estos daños, esta toxicidad no se limita solo a la vía motora, sino que invade a las neuronas piramidales de las capas superficiales de la corteza prefrontal y el lóbulo temporal anterior, destruyendo las redes neuronales encargadas de funciones ejecutivas, la empatía y la inhibición conductual, produciendo así la demencia frontotemporal. Entonces, cuando tenemos casos de esclerosis lateral amiotrófica que presenten al mismo tiempo una demencia frontotemporal, probablemente vamos a tener esta mutación de acá y va a ser una de la familia. ¿Listo? Bueno, con respecto a la siguiente mutación, que es la de la superoxidimutasa 1, que se encuentra en esta región, en el cromosoma 21, brazo largo. Esta fue la primera mutación descubierta, que fue en 1993, y representa aproximadamente el 20% de los casos de la familia. Esta es algo curioso, esta es diferente a esta en el sentido de que la superoxidimutasa es la proteína que se acumula. Si nos damos cuenta, en estas mutaciones de C9orf72, induce a que se acumulen proteínas. En cambio, en la superoxidimutasa, ella es la que se acumula. ¿Y cómo se va a producir eso? Vamos a tener mutaciones puntuales de missense, o sea, de sentido erróneo, que va a provocar un misfolding de la proteína. La neurodegeneración no ocurre por pérdida de la actividad antioxidante de la enzima, sino al contrario, que por una ganancia de función tóxica. Entonces, como la superoxidimutasa adopta un plegamiento anómalo, el misfolding, que es inestable,
forma agregados citoplasmáticos que inducen disfunción mitocondrial y bloquean el transporte axonal y desencadenan estrés del retículo endoplasmático en la motoneurona. Entonces, esta misma proteína es la que se va a acumular y va a hacer el daño a la célula. No requiere de ninguna otra. Y el daño es tan rápido que es antes incluso de que se llega a siquiera acumular un poquito de TDP43. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tenemos esta variante, bueno, esta es la familiar con esta mutación, no vamos a encontrar cuerpos de TDP43. ¿Listo? Eso es algo como importante a tener en cuenta. Si llegan a preguntar algún día por esta mutación, no vamos a tener TDP43 porque la misma superoxidasa mutasa es la que induce la apoptosis. ¿Listo? Y ya, eso es principalmente con eso. Con respecto a las otras dos, vamos a tener las mutaciones en TAR, TARDBP, que es el mismo gen que codifica para TDP43, que se ubican en el cromosoma 1, en el brazo corto. Y esta explica aproximadamente el 5% de las células familiares. Es poquito, o sea, es poquito con respecto a las otras, por ejemplo. Y la forma en la que esa va a provocar la enfermedad es que codifica para la proteína de unión de ADN, ARN, DP43, y estas mutaciones provocan que la proteína, que normalmente reside en el núcleo regulando el splicing, como ya habíamos mencionado, se desplace masivamente hacia el citoplasma. Se hiperfosforiliza, se ubiquitiniza y forma agregados insolubles, como ya habíamos visto. Y pues todo lo que pasa con la toxicidad. Aunque un dato clave e importante es que, aunque solo el 5% tiene el gen mutado, los agregados citoplasmáticos en patología están presentes en el 95% de todos los pacientes con él, tanto esporádicos como familiares, y excepto, como les estaba mencionando, en la superoxides mutasa y en FUS, que es la otra proteína. Bueno, el otro gen que se puede mutar, que es el fusin sarcoma, que se ubica en el cromosoma 16 brazo corto. Y este causa lo mismo, alrededor del 5% de todas las Ls familiares. Y esta va a ser lo mismo básicamente que la superoxidasa mutasa, solo que se parece más a la TDP43. Y es que, al igual que esta, FUS es una proteína de unión ARN implicada en la transcripción. Las mutaciones alteran la señal de localización nuclear, provocando acumulación citoplasmática y pérdida de homeostasis del ARN, tal cual acá, solo que en este caso es FUS la que se acumula, no TDP43. Se asocia frecuentemente a formas de inicio juvenil y progresión extremadamente agresiva. Eso es importante. Si es muy agresivo, inicio muy juvenil, hay que revisar si es una FUS. Y lo mismo, es el mismo mecanismo de acumulación de TDP43, pero es FUS la que se acumula. Y bueno, ya como para ir cerrando, eh, tenemos esta como grafiquita que es ahora de los factores de riesgo no genéticos para él, que son factores epidemiológicos y ambientales, que realmente son cosas que apoyan, pero no es que sea decisivo, ¿cierto? Pero esto nos ayuda a hacer un frame de los pacientes que nos pueden llegar a aparecer. Y vamos a tener que el pico de edad de riesgo va a ser a los 55 años, ¿listo? El riesgo inicia a los 40, pero a los 55 es donde más frecuentemente vamos a encontrar esta enfermedad. Y curiosamente, uno pensaría que aumenta progresivamente con la edad, pero al llegar a los 75 años baja drásticamente. A los 75 años no hay tanto riesgo ya. ¿Listo? Entonces, el rango de edad de riesgo es de los 40 a los 75 años, con un pico de los 55. Con respecto al sexo, vamos a tener la predisposición masculina, donde del 1.5 o sea, 1.5 a 1 o 2 a 1 va a ser como la relación que vamos a tener de la aparición de esta enfermedad en hombres con respecto a mujeres. Pero curiosamente, este riesgo se iguala en edades muy avanzadas. ¿Listo? Entonces, cerca de los 75 años, realmente no hay una distinción, puede ser cualquiera de los dos. Un factor de riesgo también puede llegar a ser el tabaquismo, aunque pues esto es más por el estrés oxidativo sistémico y la neuroinflamación, como realmente es para casi todas las enfermedades que puede llegar a relacionarse al tabaquismo. Y pues esta neuroinflamación es la que produce el daño a las motoneuronas. ¿Listo? Entonces, pues, clásico. Algo curioso sí es que en Estados Unidos principalmente se relacionó con veteranos de guerra, especialmente los de la guerra del Golfo. ¿Y esto por qué es? Ni idea, no se sabe. Se presume, se piensa que de pronto es por algún tóxico que estuvieron expuestos
o por las condiciones, lo que sea, pero es de casi el doble el riesgo de que un paciente que fue veterano de esta guerra presente ELA, que me parece muy curioso, la verdad. Y por último, pues la actividad física extrema, pero cuando digo extrema es que sea ejercicio físico extenuante crónico, produce también un aumento en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Al contrario de un ejercicio moderado, que es neuroprotector. Y bueno, aquí la reglamentación, entonces era la B, porque la expansión del hexanucleótido es en la región de codificante del gen explica aproximadamente el 40% de los casos, como lo vimos. La superoxígeno inmutasa solo 20%, la de TDP 43,5%, aunque está presente el 95% de la gente, y FUS solo 5%. Y bueno, esta es como la bibliografía que usé, y, y eso sería todo como por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Eh, sí, puedes colocar la del caso clínico cuando presentaste inicialmente. Ya, acá está. Eso. Entonces, hay como una cosa de corrección al final cuando Ah, colocas no hay dismetría ni diaococinesia. Entonces, lo que suele colocar en el examen físico es que también colocas así como dismetría, entonces también se coloca que no hay disdiaococinesia, porque la diaococinesia pues es como lo normal que encontramos que, pues para que recordemos un poco, la diaococinesia hace referencia a eso, esa habilidad motora para realizar pues movimientos alternantes, sucesivos, que sean de una forma rítmica y coordinada, y pues cuando no hay ninguna alteración, pues colocamos diaococinesia, sí, tienes razón. y si no, pues colocamos Sí, disdiaococinesia. tienes razón, acabo de caer en cuenta que hasta lo revisé. Sí, no, sí, gracias. Perdóname por eso. Sí, eso la parte del resto estuvo súper bien. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, creo que terminan las 9 en punto. Muchas gracias por su atención. Espero